Hola familia TFC, estoy muy feliz de estar con ustedes en este día y juntos poder aprender de y desarrollar más nuestro conocimiento del Espíritu Santo. Esta es la tercera sesión de la clase Espíritu Santo 101 y el tema que vamos a estudiar es el don o los dones del Espíritu. La reunión de hoy será aproximadamente entre 25 y 30 minutos. Y si nos están viendo por Facebook Live, te pedimos que nos hagas preguntas a través del chat. O si acaso estás viendo una reproducción de esto después, envías tus preguntas o tus dudas. Queremos contestarlas y queremos que crezcas en tu entendimiento de esas cosas. Por el contenido de esta clase, le vamos a dividir en dos partes. Hoy veremos cómo, cuándo y qué son los dones del Espíritu Santo. Y en la segunda parte entraremos más a fondo a los dones y cómo se utilizan los dones del Espíritu Santo. Antes de comenzar, te voy a pedir que te unas conmigo en oración. Señor, te doy gracias por este día. Te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias por el don de la vida. Te damos gracias porque estamos aquí reunidos aprendiendo más de ti. Te pedimos que nuestros oídos escuchan, Señor. Que nuestros corazones sean tiernos a recibir tu palabra, tu enseñanza. Y que sigas desarrollándonos, Señor, en tu obra. Que nos sigas mostrando tu propósito para nosotros en tu obra, Señor. Y que sigamos también elevando tu nombre y glorificando tu nombre en todo lo que hagamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de empezar en el tema de los dones, quiero dar unos pasitos atrás. Unos pasos atrás para hacer algo claro, para hacer una fundación más que nada, una finca. En la vida de un cristiano, el primer paso para ser cristiano es aceptar a Jesucristo como Dios y Salvador. Cuando hacemos esa declaración, cuando hacemos eso, dos cosas suceden inmediatas. Una, tú tienes un lugar en el cielo. Tenemos un lugar en la mora eterna, en el cielo como nuestra mora eterna. Y la segunda es que recibes una medida del Espíritu Santo. Esa medida facilita, es dada para nosotros para estar en comunicación con Dios directamente. Y es la forma que Dios nos habla a través de esa medida del Espíritu Santo. Para muchos después de un tiempo nos bautizamos por agua. El bautizo por agua es algo físico, es una manifestación, es una muestra física de nuestra nueva vida en Cristo. Pero aún hay otro bautizo que es muy importante. No es un bautizo físico, sino espiritual. Es el bautizo del Espíritu Santo bajo la unción de manos. Así que el bautizo del Espíritu Santo es cuando esa medida del Espíritu Santo es llenada al completo. Y en ese momento también se nos da aquel don para obrar en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Les voy a dar dos ejemplos del bautismo o que representan ejemplos del bautismo del Espíritu Santo. El primer ejemplo está en Hechos 19, 1 al 7. Dice, mientras Apolos estaba en Corintio, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Efeso, en la costa, donde encontró a varios creyentes. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No, contestaron. Ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron?, preguntó. Y ellos le contestaron, el bautismo de Juan. Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo les dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, Jesús. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Había 12 hombres en total. Hechos 8, 16 a 17. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron manos sobre estos creyentes y recibieron
el Espíritu Santo. Aquí vemos los dos ejemplos de la separación del bautismo del Espíritu Santo y el bautismo de agua. Cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, recibimos los dones del Espíritu. Estos dones del Espíritu son regalos que nos dio Dios para la edificación del cuerpo, siempre glorificando la señoría de Jesucristo. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, habla del Espíritu, de los dones del Espíritu. En el texto original, en el griego, utiliza la palabra neumática. En 1 Corintios 2, neumática quiere decir dones espirituales. Podemos encontrar estos términos en 1 Corintios 12:1. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. 1 Corintios 14:1. Empeñense en seguir el amor y ambiciónense en los dones espirituales, sobre todo de profecía. 1 Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. 1 Corintios 12:31. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Por último, Romanos 12:6. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es de profecía, que lo use en proporción con su fe. Dos cosas aquí. Todos los creyentes que son bautizados por el Espíritu Santo tienen un don. Y ese don es para la obra de la iglesia, para la obra del cuerpo, para edificar el cuerpo de Cristo. Repito, los dones que se nos dan son para la edificación del cuerpo de Cristo. La otra cosa que sobresalta en estos versículos es que hay diversos dones. No todos podemos tener el mismo don, porque si lo tuviéramos no hubiera diversidad y no hubiera agentes obradores en diferentes áreas. Dios, en su plan perfecto, nos ha dado cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo un don para que así podamos edificar a su pueblo, edificar la iglesia, edificar su cuerpo, siempre dando la gloria al Señor Jesús. Una casa no puede ser construida solamente en un lado y el otro lado dejarla vacío. Se tiene que construir toda completa. Un techo tiene que estar completamente cubriendo una casa para que haga su obra. Igual, cada uno de nosotros tiene lugar en la obra, cada uno de nosotros tiene un puesto en la obra y cada uno de nosotros tenemos un don que ofrecer para trabajar en la obra de Dios. Ni uno menos que el otro, solamente diferentes. Todo depende, se ha dado según a la gracia que Dios nos ha dado. Los dones son parte de la gracia que Dios nos da. Pablo, en el texto original, utilizó el término griego charis y domata, que se traducen en gracia, charis, y domata, dones. Efesios 4:7-8. No obstante, el que nos ha dado cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las escrituras dicen: cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Jesús, durante su tiempo, también le dijo a sus apóstoles que ellos harían actos más grandes que Él, milagros más grandes que Él. Y nos dice también a nosotros. Y es a través de estos dones que vamos a poder trabajar para hacer esos milagros, para edificar a su pueblo. Antes de seguir adelante, quiero tomar un momento para hacer algunas aclaraciones, porque para muchos que a lo mejor nos están viendo en este momento, están estudiando esto, no han entendido bien, no hemos tenido una buena capacitación de qué son los dones. Primero,
Los dones del Espíritu Santo son depositados en creyentes cuando son bautizados y llenos del Espíritu Santo. El don espiritual no es exactamente lo mismo que un talento natural. Repito, el don espiritual no es exactamente lo mismo que un talento natural. Un talento natural es una habilidad que proviene de la herencia, una habilidad que una persona ha desarrollado a través de mucho estudio, práctica y trabajo duro. Los talentos naturales incluyen habilidades como ser capaz de cantar bien, escribir cartas útiles, tocar un instrumento musical, pintar un cuadro hermoso o dominar un idioma difícil. Todo esto requiere práctica y requiere dar uno el esfuerzo. Mas un don espiritual no es algo que proviene de la herencia, sino que es algo otorgado por el Espíritu Santo y tiene la intención de ayudar a realizar un servicio útil en el cuerpo de Cristo. Ahora, Dios a veces usa un talento natural para aumentar la utilidad de un don espiritual. Repito, a veces Dios utiliza un talento natural para aumentar la utilidad de un don espiritual. Leí de un evangelista que antes de ser cristiano dice que él era muy bueno para las ventas. Él trabajaba en ventas, vendía de todo, carros, seguros, vendió de todos y él era bien bueno para esto. Cuando él se convirtió, cuando él se hincó y se sometió a Dios, Dios usó esta habilidad natural para una ventaja espiritual. Como cristiano se le dio el don de la evangelización, la capacidad de acercarse contacto a las personas y hablarles sobre su necesidad de salvación a través de Cristo. Entonces ahí es cuando los talentos naturales y los dones espirituales se mezclan, pero no siempre sucede. A veces no siempre tu don natural, tu herencia, tu talento se combinará con tu don espiritual. Para recalcar, los dones del Espíritu no siempre tienen relación con tu profesión, posición o puesto que tengas en este mundo. Es importante destacar que cuando los dones del Espíritu se manifiestan, siempre mostrarán la señoría de Jesucristo. El movimiento de estos dones no llamarán la atención a esta persona, a este hombre, a esta mujer, sino cuando obramos en los dones que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo, siempre, repito, siempre la gloria será para Jesús, nunca para uno mismo. En 1 Corintios 12:3 dice: por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu Santo maldice a Jesús, y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo y para la gloria de Cristo siempre. Los dones, si uno dice que tiene un don y no glorifiquen a Cristo a través de esa obra, no es un don del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo siempre son para la edificación de la iglesia y para la glorificación de Dios y de nadie más. Un don espiritual no es lo mismo que el fruto del Espíritu. Repito, el don espiritual no es lo mismo que el fruto del Espíritu. Los dones tienen que ver con un servicio a la obra. El fruto tiene que ver con el carácter. Así que los dones espirituales son cómo vamos a obrar en el cuerpo de Cristo. La fruta es el carácter que tenemos. Otra manera de decir eso, los dones dicen que lo que tiene una persona por dentro para ofrecer, y la fruta dice lo que es una persona. Tener un don del Espíritu en particular no necesariamente indica que la piedad en la vida de la persona, que la persona tenga piedad.
sino que muestra cómo esta persona puede engrandecer el reino. El carácter, la piedad, es un fruto del Espíritu. Así que estamos hablando de dos cosas muy diferentes. Una de cómo podemos engrandecer, cómo podemos orar, y la segunda de cómo podemos asimilar el carácter de Cristo. Los dones espiritual no son el fruto del Espíritu. Los dos vienen a través del Espíritu Santo, pero son dos cosas muy diferentes. Por último, el don espiritual no es lo mismo que un ministerio en la iglesia. Un ministerio es una avenida para el uso de un don. Pero el don, vamos a poner por ejemplo, el don de la enseñanza se puede utilizar para presentar una lección en una escuela dominical. Con el don de la enseñanza se puede dirigir una discusión en una reunión de oración. Con el don de la enseñanza puedes inscribirte a un curso bíblico por internet y ser parte de eso. O para muchos de nosotros, el don de la enseñanza es conducir un grupo pequeño. Ahora, la lección de la escuela dominical, la persona que hace la lección, la sesión del estudio bíblico, la persona que prepara estas sesiones, estos son ministerios. Pero la habilidad de enseñar y de edificar el pueblo de Dios es un don espiritual. En esta lección, en estas sesiones, nos vamos a enfocar en 4 escrituras. Romanos 12, 6 al 8. 1 Corintios 12, del 7 al 10. 1 Corintios 12, 28. Y por último, Efesios 4, 11. Cada una de esas escrituras da referencia a los diferentes dones. En estas escrituras vamos a poder ver cómo el apóstol Pablo distingue cada don y los menciona por nombre. Y en Efesios 4:11 veremos los dones o la obra de aquellos que trabajan en la iglesia. Así que repito, Romanos 12, 6 al 8, 1 Corintios 12, 7 al 10, 1 Corintios 12, 28 y Efesios 4:11. En este día vamos a repasar las escrituras, vamos a ver la lista de los dones que menciona, y en la segunda sesión entraremos más a fondo a cómo esos dones funcionan en la iglesia. Romanos 12, del 6 al 8. Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio el don, si te dio la capacidad de profetizar, habla con toda fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Aquí el apóstol Pablo está hablando de la profecía, servicio, enseñanza, el animar, el dar, el liderazgo y la amabilidad. La segunda escritura que vamos a estudiar es 1 Corintios 12, del 7 al 10. A cada uno de nosotros se nos ha dado un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Repito, para que nos ayudemos mutuamente. A uno, el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro, el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro, el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más, ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu Santo o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras a otro se le da la capacidad de interpretar lo que está diciendo.
Aquí se menciona la sabiduría, el conocimiento, la fe, la sanidad, los milagros, la profecía, el distinguir de espíritus, las lenguas y la interpretación de lenguas. 1 Corintios 12, 28. A continuación, hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar, los apóstoles. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Luego, los que hacen milagros, los que tienen el don de sanidad, los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don de liderazgo, los que hablan en idiomas desconocidos. Aquí se menciona los apóstoles, los profetas, los maestros, milagros, sanidad, el ayuda, liderazgo y lengua. Y por último, vamos a ver los dones u oficios del ministerio. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y los maestros. Habla de los pastores, de los profetas, de los evangelistas, de los pastores y maestros. Esos cuatro versículos serán nuestro fundamento para desglosar, para entrar más a fondo a los diferentes dones que se mencionan ahí. Como les dije, esto es sustantivo, es mucha información, y por eso lo vamos a dividir en dos partes. Ahora, para un resumen un repaso de lo que hicimos hoy, en esta primera sesión dejamos claro de que hay un bautizo de agua y hay un bautizo del Espíritu Santo. Cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, se nos da un don para la edificación del cuerpo de Cristo. Los dones espirituales, los dones del Espíritu, son regalos de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo, siempre glorificando la señoría de Jesús. También aclaramos algunas cosas de lo que son los dones del Espíritu y los que no son. Aclaramos de que el don espiritual no siempre es lo mismo que un talento natural, pero en casos Dios puede utilizar tu talento natural para aumentar tu don espiritual. En casos, no siempre. Y también que el don espiritual siempre será para glorificar a Jesucristo y no para glorificar la persona que está obrando. El momento que la persona que está obrando se glorifica en vez de Cristo, eso ya no es un don espiritual, sino que quizás un talento humano, y no un don espiritual. El don espiritual no son los mismos que el fruto del Espíritu. El don del Espíritu es cómo vas a obrar en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, más el fruto del Espíritu dice cómo tu carácter se está conformando a la semejanza de Jesucristo. Un don espiritual no es lo mismo que un ministerio en la iglesia. Aunque un don espiritual se puede utilizar en el ministerio de la iglesia, un don espiritual no es un ministerio. Y por último, repasamos los cuatro versículos donde vamos a hallar los diferentes dones que vamos a entrar más a fondo la próxima semana. Y repito de nuevo: Romanos 12, 6 al 8, 1 Corintios 12, 7 al 10, 1 Corintios 12, 28, Efesios 4, 11. La próxima semana entraremos a cada uno de esos escrituras más a fondo, ver los dones que se mencionan y clarificar cómo esos dones se pueden utilizar en la obra del Señor. Mis hermanos, antes de despedirlos, les voy a pedir que se unan conmigo en oración para cerrar esta sesión. Señor Dios, te damos gracias por este día. Te damos gracias que tú eres Dios. Te damos gracias porque eres bueno con nosotros, Señor. Te damos gracias por la seguridad que nos estás dando, nos estás otorgando, Señor. Te pedimos que hables a nuestros corazones y a nuestras mentes, Señor, para entender más de ti,
para poder así obrar mejor en tu obra, Señor. Te doy gracias por mis hermanos que nos están viendo en este momento, por sus corazones dispuestos a escuchar tu voz, Señor. Te pido por sus familias, por sus trabajos y por sus hogares, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, la próxima semana, de nuevo, entraremos más a fondo a los dones y cómo se utilizan en la iglesia. Hasta entonces les mando una bendición, que Dios los cuide y nos veremos la próxima semana. Dios los bendiga.